Franci Edith, gracias por aceptar nuestra invitación a ser embajadora de los WIN Awards 2024 y gracias por tener este espacio con nosotros. Mucho gusto, de verdad que yo soy la que me siento agradecida por la invitación. Ay, mil gracias. Bueno, quiero preguntarte un par de cosas. Hoy queremos que muchas personas conozcan a Franci Edith y queremos preguntarte cuál crees que ha sido el mayor aporte de nuestra industria al país en términos de equidad, diversidad e inclusión. Yo creo que es algo en lo que estamos dando pasos y lo que valoro es la apertura que hemos tenido en esta industria para buscar en realidad espacios emocionalmente seguros, libres de violencia de cualquier género y discriminación. Entonces lo que creo es eso, lo que más valoro, apertura. Apertura. Uy, qué gran palabra, ¿no? Porque con la apertura vienen oportunidades, vienen cosas muy interesantes tanto para mujeres como para hombres, ¿no? Exactamente. Es darse la posibilidad de aprender, entender y darse cuenta de que siempre se puede ser mejor. Ay, qué nota. Bueno, quiero preguntarte una cosa. ¿Tienes algún consejo para las empresas que están trabajando en términos de equidad, diversidad e inclusión? ¿Cómo pueden fomentar una cultura corporativa que tenga estos principios básicos? Cuando uno habla de diversidad, equidad e inclusión, se da cuenta que son muchas cosas. Y cuando empieza a hablar con la gente, se da cuenta que de alguna manera casi la mayoría de personas alguna vez se han sentido discriminados en una organización por cualquiera de sus condiciones. Entonces, por eso mi recomendación es trabajar mucho en sesgos inconscientes. Todos los tenemos. Entonces, hay que trabajar en sesgos inconscientes, hay que trabajar en lenguaje y comunicación incluyente, que es tratar de que nuestro lenguaje no tenga microagresiones, que no tenga estereotipos y que sea un lenguaje neutral. También creo que hay que avanzar en tener una conciencia multicultural. Cuando nos damos cuenta que ya el mundo es de todos, pues no podemos estar siendo cada vez más restrictivos, como muchas veces nos pasa. Claro. Entonces, ¿y eso a qué nos lleva? A un pensamiento flexible. Claro. Tenemos que trabajar en pensamiento flexible, porque tal vez muchos de nosotros no los tenemos. Entonces, cuando hablamos de esos temas generales, miren, yo no lo estoy enfocando en nada, estoy hablando muy general, creo que le estamos dando a la organización elementos para que empiece a entender qué es diversidad, equidad e inclusión. Otra de las cosas que creo que tenemos que trabajar es que en realidad se haga con todos. Generalmente los programas de diversidad, equidad e inclusión requieren un compromiso desde la alta gerencia. Sí. Y cuando empieza esa alta gerencia con los equipos que definan para trabajarla, porque en unas partes lo hace el equipo de responsabilidad empresarial, en otras partes lo hace talento humano, como lo defina la organización. Generalmente vas y buscas abajo. Y abajo te vas a dar cuenta de todas las posibilidades que hay. Pero ¿qué es lo más difícil de romper? La mitad. Conclusión, quedamos en un sándwich. Los de arriba quieren, los de abajo también. En la mitad, que es difícil de romper. Entonces hay que involucrar a esa mitad y enseñarles. Te voy a decir cómo lo digo yo coloquialmente. Cuando uno empieza a trabajar en estas temáticas, y lo hacen las mujeres, entonces dicen, es que ahora las mujeres se volvieron más cansonas de lo que siempre han sido y ahorita quieren que se les regalen cosas y se les den puestos. Y eso es lo primero que hay que desvirtuar. Esto no es eso. Esto es un programa que tiene que incluir a todos, hombres y mujeres, trabajando en realidad por dar oportunidades a todos. A todos. Claro, porque se trata de eso, ¿no? La equidad se trata de que todos tengamos acceso a las oportunidades, ¿no? No necesariamente de ser iguales. ¿Tú qué opinas sobre eso? Creo que definitivamente cuesta al principio darse cuenta que hay que hacer cambios y que definitivamente es dar opciones, pero dar opciones
Y esas opciones no solo son al interior de la compañía, muchas veces también son al exterior de la compañía. ¿Por qué? Te voy a poner un ejemplo que estoy viviendo hace unos días, y es que abrimos unas vacantes, pero en la comunidad alrededor pues no hay personas que hayan pasado el proceso. Entonces ahorita estamos haciendo como unas preparaciones a la gente de esos lugares para que se puedan presentar, no necesariamente para que ganen, pero para que al menos sepan cómo enfrentarse a una entrevista, sepan cuál, porque hay veces hablamos en términos tan técnicos que seguramente les preguntamos a alguien que ha estudiado, pero nuestros términos ya son tan propios de nuestra operación que la gente no los entiende. Entonces, estamos en eso. Entonces, es un poquitico, en realidad, buscar que haya mayores oportunidades, que las barreras que existen para cualquier cosa se puedan disminuir, tal vez no tumbar del todo, que sería lo mejor, pero sí disminuirles. Wow. Yo quiero preguntarte una cosa. ¿Alguna experiencia personal, algún momento en tu vida que te haya llevado a decir, quiero trabajar en equidad, diversidad e inclusión? Definitivamente el mundo, mi empresa, mi familia, mi entorno necesita un cambio y yo tengo que remangarme y decir, vamos a trabajar en torno a esto. Pues te voy a contar la historia porque es como todo lo contrario. Cuando mi empresa empieza a hablarse de diversidad, equidad e inclusión, lógicamente el programa empezó a estructurarlo talento humano. Y me llaman a mí y me dicen, queremos que trabajes en la arista de género. Me puse brava. Y les dije, ¿y eso para qué? Yo no necesitaba, ¿cuál discriminación? ¿Quién dijo que aquí hay eso? Claro. No me lo pidieron una vez, me lo pidieron varias veces. Creo que a la segunda vez, justo ese día, el mundo confabula y me llama una chica de la parte social con la que yo trabajaba en el Putumayo. Y ella me llama, y bueno, el Putumayo en mi corazón ocupa un lugar muy especial porque fue el campo al que yo llegué de supervisora y llegué a su máximo nivel. Entonces, estuve allá cerca de 9 años. Te desarrollaste en el Putumayo. Entonces, para mí es el campo de mis sueños, el campo que uno lleva en el corazón, como donde uno se hizo, ¿no? Sí. Donde uno creció mucho. Y ella me dice, ¿qué vamos a hacer para acabar ese machismo que hay aquí? ¿Cuál machismo? Y yo le dije, ¿cuál machismo? Pues yo sé que está hablando. Y terminamos la conversación y quedó. Yo siempre, cuando digo que no a muchas cosas, yo me quedo pensando. Y me voy a mi casa y me pongo a pensar. Empecé a escribirme un mail a mí misma, que todavía no he terminado. Se llama Haciendo conciencia de la diversidad. Wow. Y empiezo a revisar en mi vida todo lo que me pasó. Desde que arranqué mi carrera y de las que nunca fui consciente. Claro, acostumbrados a los micromachismos, ¿no? Acostumbrados a lidiar con ese entorno difícil en el que te haces fuerte, en el que de alguna manera también te masculinizas para interrelacionarte, para defenderte. Entonces, y no, acá no hay machismo. Entonces yo tenía dos opciones. Una opción era, me quedo llorando todo lo que me pasa o salgo adelante. Y yo me había decidido por la segunda. Y como me había decidido inconscientemente, así como los sesgos, inconscientemente, pues yo nunca había caído en cuenta de eso. Claro. Hasta que me empiezo a escribir el mail a mí misma. Eso fue en el 2019. No he terminado de escribírmelo. Todavía me escribo. O sea, ese mail va a resultar en un libro grandioso que todos tenemos que leer. No, tal vez ha salido en charlas donde cuento las experiencias de cosas que yo no vi como nada raro, pero que tuve que lidiar. Y empecé a hacer conciencia de que, oiga, sí, pero eso fue en los años, vamos a ponerlos en los años 90, para acá.
Y tal vez la generación de hoy no va a aguantar lo que uno aguantaba en esos momentos. Porque también tienen más conciencia, ¿no? Tienen más límites, los estamos educando de una manera distinta. Con razón. Entonces, exactamente, porque el desarrollo del mundo ha sido distinto, no es por otra cosa. De acuerdo. Entonces, ahí empiezo y digo, acepto. Y cuando empiezo a trabajar, lo primero que hice, me acuerdo que fue un 8 de marzo del 2019, dije, bueno, los que quieran trabajar, hicimos una charla en la empresa y transmitida por todos lados, pusimos un QR y los que quieran trabajar. Nuestra primera reunión fue como unas 30 personas, hombres y mujeres. Primera sorpresa, habían hombres. Y empezamos a mirar, venga, ¿y de qué vamos a trabajar? Y nos salieron 6 temáticas. Y empezamos a trabajar, en realidad nos salieron 7, pero luego pensamos, oiga, esto las juntamos, hubo unas que juntamos, y salieron 6 temáticas, y en cada una, y ver la emoción con que la gente quería trabajar en eso, Claro. las ganas que tenían. Entonces, eso me ha ayudado. De las cosas que he descubierto es que no en todas partes se requieren trabajar los mismos temas. Hay unos que hay que darles más fuerza, es decir, si coges el país, no pasa lo mismo en Santander que en el Meta, Claro. que en el Huila, que en el Putumayo. De pronto los patrones pueden ser muy parecidos, pero hay unas cosas donde hay que darles como su particularidad. Entonces, eso me ha enseñado que cualquier programa de diversidad, equidad e inclusión debe tener muy en cuenta lo que pasa en cada región del país, lo que se vive. Te voy a poner un ejemplo de esto. Y es escuchando a otros que uno se da cuenta. Alguna vez en una conferencia que estaba, había una lideresa del Casanare. Y me decía, aquí lo que se necesita trabajar, lo que necesitamos en el Casanare, es tener dónde dejar los niños. Claro. Entonces todo el mundo dice, pero claro, pero ¿cómo que no? Hay Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Sí, en las ciudades, en los municipios, no en las áreas rurales. Entonces, si ves que todo el mundo necesita trabajar, Claro. Entonces mira que es entender las necesidades de cada área o de cada grupo de personas. Porque hay situaciones que pasan. Oiga, un machismo extremo en algunas regiones del país. Tampoco hay las facilidades para que una mujer pueda dejar a los hijos, que se pueda sentir tranquila mientras ella trabaja con la industria petrolera. De acuerdo. De acuerdo. Y en todo este aprendizaje, sobre todo en comunidades que has tenido, ¿recuerdas algún testimonio que haya marcado tu corazón y que hayas dicho, valió la pena este programa, vale la pena todos los esfuerzos, porque veo que definitivamente en esta persona o en esta comunidad veo los frutos de ese trabajo? Pues la verdad no te puedo hablar de uno. De muchos. Son muchos, pero te voy a hablar del último, Sí. que fue la semana pasada. La semana pasada había un grupo de mujeres emprendedoras. Había una mujer del Meta, de Puerto Gaitán, había otra mujer de la costa. Y estaban con una persona que ha promovido mucho a nivel de la organización, ha trabajado mucho a nivel de la organización en los emprendimientos productivos. Y ellas me decían, gracias, ustedes no se me imaginan cómo han cambiado nuestra vida. La señora de la costa traía una insignia de las de mi empresa, en oro y en plata, en filigrana. Oh. Divinas. Y nos decían, nos han apoyado mucho. La señora de Puerto Gaitán me decía, es increíble, ya vendo toda la miel. Y ahorita estoy con otro proyecto, imagínate esto. Y ella me habló de un tema y es de los residuos en los casinos. Y yo le dije, wow, pero es que eso tiene muchos temas. No, y muchos temas ambientales. Claro. Y me dijo, es que lo estamos trabajando con Cormacarena. Y yo, wow. Entonces me doy cuenta de que estas mujeres cada vez se empoderan más. Otra vez que también me llamó mucho la atención, y es que estábamos hablando con mujeres bomberos, las de Bogotá. Hemos hecho charlas
con algunas organizaciones diferentes a la nuestra o con municipios, programas de capacitación con municipios. Y te cuento que cuando hablé con las mujeres bomberas, es increíble. Tenemos muchos puntos en común con lo que nos pasa en la industria petrolera. Entonces digo, uno piensa que no, pero pasan cosas parecidas, ¿cierto? Claro. Entonces eso hace de buscar qué cosas podemos trabajar transversalmente, y por eso te hablaba ahorita de los sesgos inconscientes, del lenguaje incluyente, pero la verdad del pensamiento flexible. Pero en realidad creo que hay muchas cosas bonitas. Otra de las cosas que me sorprendió, te voy a contar otra, y esta sí tiene que ver con inclusión laboral. Y es, un día yo llego al campo donde trabajaba, donde estaba, asignada, y encuentro y me dicen, miren, este señor es sordo. Y ahí les voy a, porque es un poquitico reconocer los sesgos que tenemos. Total. Yo casi me muero. Dije, Dios mío, ¿a quién se le ocurre meter a un campo petrolero a una persona sorda? Claro, por el riesgo, ¿no? Por el riesgo. De riesgo. Entonces yo dije, las alarmas, un conato. De acuerdo. Es lo que todos pensamos. Mira la de maravilla. Primera mano, ¿no? Mira la maravilla. A la próxima vez que fui al campo y de pronto un poquitito, un pensamiento flexible, fui a averiguar qué hacía la persona. Claro. Entonces fui a mirar qué hacía. Y me dijeron, no, mire, él está haciendo jardinería. Y yo les dije, venga, ¿y cómo fue esto? Entonces me contaban, era una persona también de Puerto Gaitán, donde él vivía era a 6 horas del campo, porque Puerto Gaitán, la ciudad, el municipio, pues la zona urbana, queda a 6 horas, 5 o 6 horas de los campos. Y él estaba allá. Entonces me contaba su jefe, que es una mujer, me decía, mire, la primera vez que vino, la mamá vino a traerlo. Claro. Y la mamá, ¿qué hizo? Se llevó los teléfonos de toda la cuadrilla. Y todos los días llamaba a uno diferente a preguntarlo cómo le ha ido a su hijo. Y de verdad que uno se sensibiliza, porque crea una conexión de equipo tremenda, porque todos entonces estaban pendientes de él, estaban mirando, empezaron a aprender a hablar por señas, y entonces ahí salí diciendo yo, wow, creo que la ciega soy yo, que no me doy cuenta de verdad que todas las personas pueden hacer y que hay muchas maneras de ayudar a que otros puedan desarrollar sus habilidades, porque, y mira que es un poquitico el romper las barreras, que te hablaba ahorita también, porque hay simplemente borras de que es una persona con una discapacidad auditiva, trabajas en otras opciones y cómo le cambias la vida a muchas personas. Entonces creo que esas son las cosas que le hacen sentir a uno que vale la pena, pero que tenemos que seguir trabajando nosotros mismos en aceptarlo. Franci, ¿quién es el hombre más importante en tu vida que ha creído en tus dones, en tus talentos y en tus capacidades, y que te ha impulsado de alguna manera a tener esta trayectoria profesional tan exitosa? A nivel de la industria, te voy a hablar, no te puedo hablar de uno, te voy a hablar de 2 hombres que coinciden en algo, tienen el mismo nombre, se llaman Héctor. Uno, Héctor Manosalva, y el otro, Héctor Castaño. Creo que son los 2 hombres que en mi empresa fueron los que me han dado la oportunidad. Wow, te dieron oportunidades. Hombres comprometidos con el cambio, hombres comprometidos con esa igualdad de oportunidades. En la empresa en la que yo trabajaba, habían pasado 51 años sin que hubiera una mujer jefe de producción. Muchas mujeres en las áreas corporativas, pero no jefes de producción. Yo fui la primera mujer jefe de producción en propiedad, y por eso creo que fue el espaldarazo que me dieron. El uno tal vez dándome la oportunidad y el otro desarrollando mucho de mi potencial. Wow. Y esa mujer o esas mujeres sororas que han estado ahí para apoyarte y que te han ayudado a destacarte. Pues, por haber sido la primera mujer, no tengo muchas mujeres que han estado ahí conmigo en la misma rama, que es producción.
como para que me hayan, digamos, promovido. De acuerdo. Pero creo que apoyo, tengo un apoyo grande de muchas mujeres en muchas partes del país. Y hay veces siento mucho compromiso, porque cuando me encuentro con personas, algunas que ni conozco, me dicen gracias por abrirnos el camino. Entonces, la verdad es que siempre he tenido apoyo de muchos hombres, por supuesto, pero también, lógicamente, de muchas mujeres que me dan fuerza, que me hacen sentir que el trabajo que se hace en esto vale la pena. Vale la pena. Wow. Y con esta trayectoria y con estos logros que has alcanzado en todo tu desempeño profesional, queremos que nos regales un consejo para las compañías que están trabajando en estos momentos y que quieren abrir espacios, iniciativas, programas de equidad, diversidad e inclusión. Hay que activar la conversación. Y eso parece muy sencillo. Pongan el tema en la mesa, aún sin saber de él. Solamente ponga y oiga, y si armamos un programa de diversidad, ¿sí? Y deja que la gente fluya y te cuente lo que le parece que hay que trabajar. Entonces, activar la conversación. Hay que aprender también. Entonces, hay que darse cuenta de todo lo que ya hay avanzado, en todas las temáticas de diversidad, ¿no? No solo en género, en todas. Entonces hay que formarse, hay que hacer. En la medida en que vas aprendiendo, sabes en lo que hay que trabajar, pues hay que hacer, hay que llevar todo esto a la acción. Y estoy segura que con muchos voluntarios que se encuentran en las organizaciones se pueden hacer cosas fantásticas. Buscar ayuda. En el mundo hay muchas organizaciones que trabajan en el tema y que te pueden formar y te pueden mostrar los estándares hacia dónde pueden ir. Otra de las cosas que siempre voy a recomendar es que hay que entender que no todos los grupos de personas, por parecidos que parezcamos, somos iguales. Sí. Un ejemplo de eso es las mujeres. Y yo he aprendido que a las mujeres no nos pasa lo mismo si arrancamos por Bogotá, digo yo, o una ciudad, a una mujer que está en un campo. Claro. Y es más, estando en un campo, no es lo mismo una mujer que le toca trabajar en un campo cercano a una ciudad, a una persona, a una mujer que le toca trabajar en un campamento muy alejado. Yo no estoy diciendo que no tengamos diferentes, digamos, situaciones o cosas que trabajar. En cada una son diferentes. Hay veces las necesidades son muy diferentes. Claro. Entonces hay que entender siempre, y ahorita que también te respondía sobre el tema, creo que lo más importante es entender qué es lo que se requiere trabajar en cada lado con cada grupo. Y así pues yo te pongo mujeres, pero imagínate que hoy hablamos, también hay que pensar en los hombres, también hay que pensar en los no binarios cuando hablamos de género, pero adicionalmente eso, todos los tipos de diversidad que tenemos. Por supuesto, porque además tenemos diversidad generacional, ¿no? Que también es un tema que está abriendo camino. Necesitamos enriquecernos con la diversidad que tenemos, ¿no? Así como la biodiversidad es riqueza para el país, pues la diversidad en nuestra industria en todos los términos de pensamiento, física, cultural, como nos decías hace un rato, pues hace que tengamos una riqueza enorme para explotar en nuestras organizaciones, ¿no? Así es, y yo siempre creo en lo generacional. Uno al principio piensa que las nuevas generaciones son las que tienen que cambiar, pero cuando se empieza a dar cuenta, el que tiene que cambiar es uno, el baby boomer. Entonces, no, porque tenemos también, y mira, pensamiento flexible, tenemos que abrir nuestra mente a las nuevas cosas, las nuevas oportunidades que nos brinda este mundo que va evolucionando. Muchas gracias, Francia Edith. Estamos felices. Nos podríamos quedar aquí el resto del día porque esta charla es absolutamente valiosa, interesante. Y bueno, nos encantaría que nos ayudes a invitar a las personas a los WIN Awards como embajadora, que nos cuentes cuál es tu expectativa con los WIN Awards y cómo podemos participar todos. Pues tenemos que partir de que la diversidad es un hecho, pero la equidad y la inclusión requiere esfuerzos conscientes. En los WIN Awards valoramos a quienes hacen esos esfuerzos conscientes para hacer realidad la diversidad, la equidad y la inclusión. Entonces, invitarlos
a que reconozcamos a esas personas que están ahí para buscar hacer este mundo cada vez mejor. Y eso será el 18 de octubre, donde nos veremos.